me lo tomé personal. Porque me cansé de ver a Dios a través de los ojos de los demás y decidí empezar a ver a Dios con mis propios ojos. Me cansé simplemente de escuchar lo increíble que las personas hablaban de Dios y yo dije, si esa persona está diciendo eso, quiero vivirlo yo, quiero sentirlo yo, quiero buscarlo yo. Entonces, partiendo de eso, fue que dije, ok, quiero leer la Biblia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Yo Soy Ale Podcast. Después de la última vez que me senté a grabar como tal, fue en diciembre, antes de irme para Colombia. O sea que llevo enero, febrero, marzo y prácticamente abril, porque ya la próxima semana es 30 de abril. 4 meses sin grabar un episodio, pero ustedes llevan 3 meses sin escuchar ningún episodio. Y esta creo que fue la segunda pausa que hice en el podcast. La primera fue porque de alguna forma me había como cansado. Y en esta segunda pausa que hice fue porque me di cuenta de algo importante, de que necesitaba algo más para el podcast. Siento que al final en este podcast, que no es solo mío, también es suyo, que usted da de su tiempo para escucharme y para compartir en este espacio, sentía que le faltaba algo, como, como sazón, como ese ingrediente adicional para que usted al momento de recibir esa comida, ese alimento, usted diga, uff, esto está delicioso y quiero más. Y eso que yo sentía que le estaba faltando era mucha más Biblia, mucha más palabra de Dios, mucha más referencias a la palabra de Dios. Y el episodio de hoy es muy especial, aunque creo que he dicho eso bastantes veces, porque acabamos de leer el Antiguo Testamento. Bueno, ya en este momento llevamos parte de Mateo, pero hemos terminado el Antiguo Testamento. Si usted es la primera vez que me escucha, si le enviaron este episodio, si lo está viendo en YouTube, donde sea. El 17 de julio del 2024 tomé la decisión de empezar a leer la Biblia en vivo desde Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis. Y lo hemos conseguido. De momento hemos leído el Antiguo Testamento y estamos a 83 días de terminar de leer la Biblia. Y quise relanzar, o no relanzar, pero como reactivar el podcast con este nuevo inicio después de haber terminado el Antiguo Testamento. Lo leímos en 9 meses, que fue el tiempo que el plan nos propuso. Y quiero decirte varias cosas. Primero, bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarme en un episodio más. Pero no fue lo que esperaba el Antiguo Testamento. Durante muchísimo tiempo intenté leerlo varias veces, pero siempre terminaba siendo bastante aburrido, pesado, pero sobre todo lo sentía muy lejano. Como que sí, ya, y el tema con esto es que yo ya había leído Génesis como 40 veces porque como siempre iniciaba el plan cada 2 o 3 meses, pues siempre empezaba desde Génesis capítulo 1 una y otra vez. Y ya Génesis no me sabía bueno, como la sazón. Entonces, pero ya más en profundidad, después voy a hablarles sobre por qué decidí hacerlo en vivo, por qué decidí leer la Biblia en vivo. Pero varias cosas. La primera fue que terminé llorando en muchos días. Así que me siento supremamente agradecido por la experiencia, por haberlo hecho, por haber logrado este primer gran paso que personalmente yo nunca he leído la Biblia en completo. Estoy a 83 días de lograrlo y no había leído el Antiguo Testamento completo. Entonces esta es la primera vez que lo leo en su plenitud, pues. Y quiero utilizar un poco este episodio para dar un poco la visión de lo que se viene. No solo en el episodio, sino en el canal de YouTube, en mis redes, en todo. Y parte de eso es, estoy como en este ambiente, yo me estoy viendo aquí en mi muñeca, y estoy como en este ambiente así como más tranquilo, como más
más sereno, porque una de las cosas, bueno, si usted me está viendo en YouTube, ¿no? Si usted me está escuchando en Spotify o en Apple Podcast, no sabrá, no tendrá ni idea de qué le estoy hablando, pero tiene el video en YouTube para que vea a qué me refiero. Em, Porque quiero que sea como un rincón, como en el rincón en el que me encuentro yo en estos momentos, en el rincón en el que usted y yo conversemos, en el rincón en el que usted y yo realmente lleguemos a ese punto donde podamos sentarnos a hablar como amigos. Puede que usted y yo nunca hablemos, puede que usted y yo nunca nos veamos, pero que este espacio sea el espacio de los dos, el espacio suyo y mío, en el que compartamos como hermanos y que hablemos de la palabra de Dios. ¿Le parece? Seguimos con algo que quería decir y era el Antiguo Testamento me dio una base importante y me permitió entender realmente de dónde vengo. Me permitió entender por qué me costaba tanto o en ocasiones me sigue costando seguir la voluntad de Dios, pese a que la conozco, pese a que Dios ya me ha hablado muchísimas veces, pese a que Dios ya me ha revelado muchas cosas a lo largo del tiempo y me permitió eso. Me permitió saber de dónde vengo, pero sobre todo saber lo que Dios se ha esforzado para estar cerca de nosotros. Siempre escuchamos esta frase en las iglesias de dar la milla extra. Y Dios jamás dejó de darla. Nosotros decidimos dejar de hacerlo. Pero bueno, después de estos 6 minutos iniciales, aquí tengo todas mis notas, así que voy a estar viéndolas constantemente porque no me quiero dejar nada. No me quiero dejar nada. Así que quiero hablarle de mi experiencia leyendo el Antiguo Testamento. Para que usted se anime, recordarles que en el canal de YouTube está la lista de reproducción de la Biblia en un año, donde están todos los días, literalmente todos los días, disponibles para usted. Así que si después de este episodio usted se motiva a leerlo, por favor déjemelo acá en los comentarios del video de YouTube. Muchos pensaban o piensan que el Antiguo Testamento como que onda entre reglas, castigos, guerras y genealogías eternas, y aquí tengo que ser culpable porque yo también pensaba lo mismo. Y por eso me daba, en Colombia decimos como jartera, como pereza leerlo. Y en realidad terminó siendo como una carta de amor de Dios hacia su pueblo infiel. Y algo de lo que yo siempre digo en los en vivos, y aquí le cuento el motivo por el que decidí hacerlo en vivo, es porque primero me lo tomé personal. Porque me cansé de ver a Dios a través de los ojos de los demás y decidí empezar a ver a Dios con mis propios ojos. Me cansé simplemente de escuchar lo increíble que las personas hablaban de Dios y yo dije, si esa persona está diciendo eso, quiero vivirlo yo, quiero sentirlo yo, quiero buscarlo yo. Entonces, partiendo de eso, fue que dije, ok, quiero leer la Biblia, quiero realmente entender las referencias tal vez que hacen en la iglesia o en las predicaciones o el por qué una persona pasó de adicto a libre y realmente sí es libre y no es un charlatán o no es un mentiroso. Quiero saberlo y quiero leerlo porque para la mayoría de nosotros, si bien es cierto, no en todos los lugares hay acceso a la Biblia, pero para la mayoría de personas que está viendo o está escuchando este podcast, pueden tener acceso a la palabra de Dios. Entonces, además de todo esto, el motivador principal fue que en los primeros capítulos usted va a poder ver, creo que tal vez los primeros 40 o 50 días que están en YouTube, recuerdo, eh, ahí usted puede ver que yo tenía mi plan de 2022 abierto. Ahí está la prueba, no le estoy mintiendo. Vaya los primeros días y allá usted lo va a ver. Para que se dé cuenta de que ya había intentado antes empezar a leer la Biblia. Y siempre o no pasaba de Levítico, o después no pasaba de Jeremías, o no pasaba no lo leía completo. Y decidí comenzar o utilizar esto de hacerlo en vivo para rendir cuentas públicamente. ¿Para qué? Para que si yo dejaba el reto a medias
o si quería dejarlo, pues que me diera realmente vergüenza. O sea, mi Alejandro del pasado dijo, pues si usted lo quiere dejar, pues que le dé vergüenza ante toda esa gente que lo está viendo, o ante los pocos que lo están viendo, y que no lo quiera dejar. Créame, no fue porque yo recibí una revelación divina en el que Dios me dijo, Alejandro, es momento de que leas la palabra de Dios, ven vivo. No, realmente fue porque yo terminé siendo completamente inconstante, y poco disciplinado en lo que se refería a la lectura de la palabra de Dios. Así que por eso lo empecé a hacer en vivo. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Pero vi algo importante y quiero leerles esto que anoté acá. Vi cómo Dios fue fiel pese a las incontables infidelidades del pueblo. Como el típico dicho de el que peca y reza empata, no aplica, porque Dios mismo dice que Él no dejará sin castigo por el pecado, que el pecado tiene su consecuencia. Yo decía, bueno, el que peca y reza empata, ¿no? O muchas veces el enemigo nos termina diciendo, bueno, peca, igual te arrepientes y Dios te perdona. Sí, eso es cierto. Si yo me arrepiento, Dios me perdona. Pero eso no me exime de la consecuencia de mi pecado. Eso no me exime de enfrentar las consecuencias por haber tomado esa decisión. Y esa fue una de las cosas que yo más aprendí del Antiguo Testamento. Dios efectivamente, hubo una época donde Dios empezó a castigar muchísimo al pueblo por toda su infidelidad, pero incluso en esos momentos Dios les decía, ustedes van a pasar por todo esto, pero yo estaré con ustedes. Y después de que ustedes enfrenten las consecuencias de esto que está pasando, fruto de su pecado, fruto de adorar a dioses que ustedes crearon con sus manos, yo los devolveré a la tierra a la cual un día les prometí. Yo estaré con ustedes. Entonces, en este punto, en esta segunda parte del episodio, quiero ser bastante directo y hay capítulos difíciles, bastante complicados. Hay pasajes que fueron difíciles de llevar, sobre todo en la parte de Números, Levítico, que son capítulos y son libros que uno dice, uff, pero tienen su toque. Por ejemplo, Números nos muestra lo detallista que es Dios. Levítico también nos muestra todas esas normas y leyes y reglas, pues, como tales, que era necesario seguir en ese tiempo por lo que el pueblo estaba viviendo en ese momento específicamente. Y que nos muestra cómo desde el inicio hasta el final del Antiguo Testamento, Dios siempre veló por el bien de su pueblo. Incluso cuando su pueblo, después de haberlo sacado de Egipto, literalmente lo traicionó. Que Dios dijo, hasta que la última persona de esta generación desaparezca de esta tierra, ustedes vagarán en el desierto. Y después es que llegarán a la tierra prometida. Pero quiero contarle también cómo veía yo a Dios, pero a este Dios del Antiguo Testamento, como alguien completamente severo. Y severo en el sentido de directo, lejano, tú allá, yo acá. Pero después cuando llegamos a la parte de cuando se empezó a construir el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso, que decía que Dios vivía con el pueblo en ese momento, ¿no? El interés de Dios siempre fue su pueblo. Y en parte, ahora me doy cuenta de que Dios todo el tiempo, desde el inicio, siempre fue un padre paciente, firme y que ama demasiado. Esa es la realidad. Tanto que yo no lo conté. Me hubiese encantado poder hacerlo. Pero la cantidad de veces que Dios le dio oportunidades al pueblo, tal vez si le pregunto a ChatGPT o algo así, me lo dirá, pero incontables. O sea,
de verdad, demasiadas oportunidades. Envió profetas, permitía ciertas cosas para decirles quién tiene el control. Y esto es algo que Dios hacía constantemente. Y era, ok, ¿quieren saber quién es el que está al mando? Voy a permitir esto. Y esto me recuerda el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal. Todo el día los profetas de Baal que llegaron al punto de lastimarse a sí mismos. No quiero usar otro lenguaje para que no pase nada con el episodio ni con el video en YouTube. Pero se lastimaron a sí mismos. Y Elías le decía, bueno, y entonces, ¿hasta qué horas, muchachos? Y en el momento en el que Elías clamó a Dios, salió esa humarada. Cayó fuego del cielo increíblemente. Y Dios mostró su soberanía, su gloria y su poder. Y de la misma manera Dios lo hará con usted. Ahora, mi consejo, si usted quiere comenzar a leer la Biblia, mi consejo, si usted quiere pasar del punto en el que estaba yo de estar cansado de ver la vida a través de los ojos de los demás, de comenzar a ver su intimidad con Dios como suya y no compartida, es no la lea solo. Si usted ya se dio cuenta que para usted es muy fácil fallarse, que era lo que me pasaba a mí, es momento de que usted se dé cuenta y tome la rienda de su relación con Dios y comience a hacerlo con algún plan de lectura en la iglesia, reunirse en la casa, algo que literalmente lo exponga en el buen sentido a tener que sí o sí hacerlo. Al tener que sí o sí mostrar que usted está siguiendo la lectura y que está comprometido a conseguirla, incluso en los días en los que usted no quiere hacerlo. Y aquí le quiero hacer una confesión, esto no está en el guión, pero aquí le quiero hacer una confesión y es, hubo días en los que yo no quería hacer en vivo. Incluso hubo días que lo hice a las 11 de la noche, llegando de un viaje. No le digo esto para que usted diga, uy, ese Alejo sí, mucha unción, Alejo, mucha unción. No. A lo que voy es que los primeros 6 meses fueron llevaderos. Los segundos 6 meses, o sea, los siguientes, los primeros 3 meses en la segunda parte y estos últimos 3 no han sido nada sencillos. Porque ya viene el agotamiento de todos los días estar en vivo, de que tengo que cuadrar mi horario, mis planes, todo depende un poco del en vivo, porque hay personas que realmente esperan el alimento diario de esto. Y una de las cosas que yo más aprendí en el Antiguo Testamento fue una oración y es, Señor, fortalece mi fe. Y fortalece mi fe porque es lo primero que flaquea. Ante la duda, ante el miedo, ante la batalla, ante la incertidumbre, es lo primero que flaquea. Entonces, cuando usted decida empezar a leer la Biblia, siempre ore antes de hacerlo. Dios quiere hablarle, estoy completamente seguro. Y si usted va a los 280 y pico días o 290 y pico días, no sé en qué momento se publicará este podcast o este video, todos los días oramos. No hay un solo día que yo no haya orado en vivo antes de empezar a leer. ¿Por qué? Porque es invitar a Dios a ese momento. Ahora, yo antes evitaba el Antiguo Testamento y hoy de verdad es mi gran parte favorita de la Biblia. Y porque me muestra realmente la necesidad urgente que tenemos de Cristo, pero por algo específico, y es porque te prepara para entender el Evangelio de una manera mucho más profunda. Ahora que estamos leyendo Mateo, lo veo de una manera distinta porque tengo toda la historia detrás. Ya lo conozco, ya no solo me lo contaron. Recuerdo que una de las historias más famosas en el Antiguo Testamento es la de Jonás, que se lo come un pez grande, ¿no? Y ya, eso era lo que yo sabía de Jonás, pero no que había huido de la voluntad de Dios, que se había ido en dirección opuesta porque no quería
ir hacia el lugar que Dios le había dicho. Y de ahí saqué inmensidad de predicaciones que aún no he predicado ni nada, pero he escrito muchas cosas sobre esa historia de Jonás específicamente. Em, pero es enamorarse realmente de la historia y conocerla te permite entender incluso ciertos patrones que tú estás teniendo en estos momentos. Ahora, estoy por terminar. Yo dije que este iba a ser un episodio de 12 minutos, pero aquí estamos. Si llegaste hasta acá, no fue casualidad. Estoy completamente seguro. Si llegaste hasta este punto de 20 minutos, de escucharme 20 minutos después de no haberme escuchado por 4 meses prácticamente, Dios te está hablando. Así que prepárate. O sea, necesitas prepararte. Y quiero hacerte la invitación de que nos acompañes todos los días que nos quedan en vivo para terminar el Nuevo Testamento. Aquí abajo en la descripción del video de YouTube te voy a dejar el enlace del canal de difusión de Telegram, donde ahí les aviso cuando estoy en vivo porque no tengo horarios. Puede que un día sea a las 2, otro día a las 5, otro día a las 7, otro día a las 11 o a las 10, no sé. Y también para los que están escuchando esto en Spotify y en Apple Podcast, también les voy a dejar el enlace en la descripción para que se puedan unir. No es un grupo cristiano, no estamos hablando constantemente, solo puedo hablar yo y solo lo utilizo para decirles, estoy en vivo y aquí está el video en YouTube subido por si alguien se lo perdió. Punto y se acabó. Y antes de terminar, quiero saber de ti. O de usted. Creo que los traté de usted todo el capítulo, ¿no? Ya somos más cercanos, ¿no? Ya, bueno, es que bueno, para nosotros los colombianos, bueno, no en todas las regiones, ¿no? Pero cuando tratamos de usted es cuando no nos tenemos tanta confianza. Somos nosotros los colombianos, ¿no? Pero si yo te trato de tú, uy, no, ya te tengo, mejor dicho, ven te abrazo. Tú voy a tratarte de tú. ¿Qué libro te marcó más del Antiguo Testamento? Déjamelo en los comentarios. Cuando yo les digo, por favor, déjame en los comentarios, yo leo los comentarios. Déjamelo acá. ¿Cuál fue el libro que más te marcó? Claramente esto aplica solo para YouTube. ¿Y qué fue lo que aprendiste? Así que gracias por acompañarme. Déjamelo en los comentarios. O bueno, si lo quieres hacer a más privado, mándame un mensaje. De verdad me encantaría leerte, conocer tu opinión. Y nada, gracias por acompañarme en este nuevo episodio y que realmente anhelo que hayan sentido un poco el cambio del contenido de este primer podcast después de haber terminado el Antiguo Testamento. Así que gracias por acompañarme. Esto es básicamente lo que ha cambiado en mí personalmente, la percepción que tengo de Dios justo después de haber leído el Antiguo Testamento. Así que gracias. Nos vemos en el próximo episodio, que espero que no sean 4 meses, sino cada semana. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao.